La nieve caía en silencio sobre Sevilla aquella noche de invierno, cubriendo la plaza de España con un manto de un blanco helado y desacostumbrado. En el gran reloj de la Giralda, las campanas habían marcado ya las 9, y el termómetro digital, frente a la sede de un banco local, parpadeaba sin piedad. 3 grados bajo cero. Un viento cortante, nacido en las frías aguas del Guadalquivir, soplaba por las calles vacías, haciendo que los naranjos desnudos danzaran un vals sombrío. En un banco de forja cubierto de nieve, 2 figuras idénticas se acurrucaban juntas bajo una delgada y raída manta. Ana y María, gemelas de 5 años, se aferraban la una a la otra, intentando compartir el minúsculo calor que sus frágiles cuerpecillos aún producían. Sus zapatos, encontrados en una caja de donaciones 3 días atrás, estaban empapados, y sus finos abrigos apenas las protegían de un frío que parecía traspasarles la piel y congelarles los huesos. «Tengo tanto frío», susurró María, con los labios ya amoratados mientras hablaba. Su estómago rugió, recordándoles a ambas que no habían comido más que medio trozo de pan duro desde la mañana. «Shh, ya lo sé», respondió Ana, acercando más a su hermana. «Mira allí. Esa casa tan grande tiene luces. Debe de estar calentita por dentro». Al otro lado de la plaza se erguía una imponente casa señorial, un gigante de piedra y ladrillo visto, cuyas ventanas iluminadas brillaban en la oscuridad como ojos dorados. A través de ellas, las niñas podían vislumbrar un interior que parecía sacado de un sueño. Arañas de cristal de la granja, gruesas alfombras de la Real Fábrica, muebles elegantes y la calidez acogedora de varias chimeneas encendidas. Pero lo que verdaderamente capturó la atención de las gemelas fue una figura solitaria junto a la ventana principal. Una anciana en una silla de ruedas, con el pelo tan blanco como la nieve de fuera, permanecía perfectamente inmóvil, contemplando el jardín con una mirada distante. Era doña Elena de Vargas, la dueña de la mansión, aunque las niñas no conocían su nombre. «Parece triste», observó María, olvidando por un momento su propia miseria. Como lo estaba mamá a veces. Ana tragó saliva, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. Había pasado una semana desde que su madre las había dejado en ese mismo banco. «Esperad aquí, mis pequeñas», había dicho Catalina, con la voz temblorosa. «Mamá va a buscar comida y volverá enseguida». Pero nunca regresó, y las gemelas, demasiado pequeñas para entender el abandono, seguían esperando, sobreviviendo gracias a la bondad ocasional de los extraños. Dentro de la mansión, Diego observaba a su empleadora con creciente preocupación. En 30 años como mayordomo de la familia Vargas, nunca la había visto tan perdida en sus pensamientos como en los últimos meses. Doña Elena pasaba horas en esa misma posición, como si buscara algo en las sombras del jardín que solo ella podía ver. «Señora», se acercó con delicadeza. «Se está haciendo bastante tarde. La temperatura ha bajado considerablemente». Ella no respondió de inmediato. Sus dedos arrugados acariciaban un viejo broche de oro prendido en su blusa de lana, un gesto que Diego había notado que se volvía más frecuente. «¿Sabes, Diego?». Su voz sonó baja, casi un susurro. «A veces me pregunto cuántas historias tristes existen más allá de estos muros. Cuántas vidas hay ahí fuera a las que les falta algo». El mayordomo ajustó el chal sobre los hombros de su empleadora. «Comprobaré el tiempo antes de cerrar por la noche», anunció, dirigiéndose a la puerta principal. El viento helado le golpeó como una bofetada cuando abrió la pesada puerta de roble. Fue entonces cuando las vio, 2 pequeñas siluetas temblando violentamente en el banco de la plaza. Por un momento, Diego se quedó paralizado. En 3 décadas de servicio había aprendido a mantener la discreción por encima de todo. Pero la visión de aquellas niñas removió algo en él más fuerte que su entrenamiento. Una de las niñas tosió, un sonido débil y doloroso que resonó en la noche silenciosa. La otra se aferró a ella aún más fuerte, y desde esa distancia, Diego pudo ver sus labios azules.
Algo en su interior, quizás el mismo sentimiento que acababa de escuchar en la voz de doña Elena, lo empujó a tomar una decisión. Sabía que su empleadora tenía sus reglas, su rutina meticulosamente organizada, su preferencia por la soledad. Pero también sabía que no podía, en conciencia, dejar que esas niñas murieran de frío cuando había habitaciones vacías y chimeneas cálidas a solo unos pasos. Con paso decidido, cruzó el jardín. Las gemelas, al notar su acercamiento, se encogieron, un reflejo que habían aprendido en las calles. «Hola», dijo suavemente, agachándose a su altura. «Me llamo Diego. Parecéis terriblemente heladas». «No podemos irnos de aquí», respondió Ana, aún sosteniendo a María protectoramente. «Nuestra mamá nos dijo que esperáramos». Diego sintió que se le encogía el corazón. «Lo entiendo. Pero, ¿qué tal si esperamos dentro, donde hace calor? Solo hasta que pase el frío». Las niñas se miraron, compartiendo una conversación silenciosa que solo las gemelas parecen capaces de tener. María tosió de nuevo, y al ver a su hermana temblar con más fuerza, Ana cedió. «¿Hay comida ahí dentro?», preguntó en voz baja. «Sí», respondió Diego con una sonrisa amable. «Tenemos sopa caliente en la cocina, y quizás hasta chocolate». Mientras guiaba a las temblorosas figuritas hacia la mansión, Diego se preguntaba cómo le explicaría esto a doña Elena. A su empleadora no le gustaban los cambios ni las sorpresas. Sus días seguían una rutina precisa y los visitantes, especialmente los niños, no formaban parte de ella. Pero algo le decía que esa noche sería diferente. Quizás era la forma en que las gemelas se apoyaban la una en la otra, recordándole viejas fotografías que había visto en los polvorientos álbumes de doña Elena. O tal vez era simplemente el destino eligiendo esa fría noche para cambiar el curso de varias vidas. Lo que Diego no sabía, mientras abría la puerta a Ana y María, era que esta decisión no solo salvaría a dos niñas del frío, sino que también descongelaría el corazón de una mujer que hacía mucho tiempo que había dejado de creer en los nuevos comienzos. Al otro lado de la ventana, doña Elena observaba la escena, sus dedos aún acariciando el viejo broche, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, algo cambió en su mirada. La calidez de la mansión envolvió a las gemelas como un abrazo tras el mordiente frío del exterior. El vestíbulo, con su suelo de mármol y paredes con paneles de madera oscura, parecía enorme para las pequeñas Ana y María. Una araña de cristal colgaba del alto techo, proyectando sombras doradas que danzaban en las paredes. «Esperad aquí un momento», pidió Diego, ayudándolas a quitarse los abrigos empapados. Sus vestidos, aunque sucios y gastados, aún conservaban un toque de dignidad, como si preservaran recuerdos de tiempos mejores. María se aferró a la mano de su hermana cuando Diego se alejó. Las dos permanecieron exactamente donde él les había indicado, como pequeñas estatuas, con sus ojos muy abiertos observando cada detalle del opulento entorno. «Señora». Diego entró en la habitación donde su empleadora todavía contemplaba el jardín cubierto de nieve. «Perdone mi intromisión, pero «¿Las trajiste adentro?», interrumpió doña Elena, su voz neutra. No era una pregunta. «Sí, señora, estaban casi congeladas». «¿Y qué edad tienen?», preguntó sin volverse todavía. «Unos 5 años. Son gemelas». Algo imperceptible cambió en la postura de doña Elena. Sus dedos, que habían estado acariciando el broche, se detuvieron por un instante. «Tráelas aquí». Diego dudó brevemente. En 30 años nunca había visto a su empleadora permitir que niños entraran en sus aposentos privados. De hecho, desde que su enfermera renunció la semana anterior, doña Elena apenas permitía que nadie entrara aparte de él. Las gemelas entraron en la habitación de la mano, sus pasos vacilantes dejando pequeños charcos en la alfombra persa. Ana, instintivamente, se movió medio paso por delante de su hermana. Doña Elena giró lentamente su silla de ruedas. Su rostro, surcado por los años, pero aún con rastros de una antigua belleza, permaneció impasible mientras estudiaba a las niñas.
Sus ojos de un azul profundo, que el tiempo no había logrado apagar, parecían buscar algo en los rostros idénticos que tenía ante sí. «Acercaos», dijo. Aunque su tono era firme, sonaba menos frío de lo habitual. Las gemelas avanzaron con cautela. A la luz de las chimeneas, sus rostros pálidos y sus labios ligeramente amoratados revelaban las horas que habían pasado en el frío glacial. «¿Cuál de vosotras es cuál?», preguntó doña Elena. «Soy Ana», respondió la que estaba un poco más adelante. «Y esta es mi hermana, María. ¿Dónde está vuestra madre?». María apretó la mano de Ana, así que Ana respondió en voz baja. «Dijo que volvería». «¿Cuándo?». «Hace una semana», tragó saliva Ana. «Pero va a volver», lo prometió. Doña Elena intercambió una mirada significativa con Diego. Sus muchos años juntos permitían una comunicación silenciosa que no requería palabras. «¿Tenéis hambre?», preguntó, sorprendiendo a Diego por la dulzura de su voz. Ambas niñas asintieron tímidamente. «Diego, por favor, trae un poco de sopa caliente y chocolate. Y toallas secas». Hizo una pausa, notando los vestidos mojados de las niñas. «Y mira si todavía tenemos esa ropa vieja en el ático. Puede que haya algo que les sirva». Una vez que Diego se fue, doña Elena continuó observando a las gemelas. Había algo en ellas, tal vez la forma en que se mantenían juntas o cómo Ana protegía a María, que despertaba recuerdos que había enterrado hacía mucho tiempo. «¿Sabéis leer?», preguntó de repente. «Sí, señora», respondió Ana. «Nuestra mamá nos enseñó. María es mejor que yo». Un ligero atisbo de sonrisa tocó los labios de la anciana. «Ved ese libro en la mesita. ¿Podéis traérmelo?». María soltó la mano de su hermana y se dirigió a la mesa. Era un libro de cuentos, sus páginas amarillentas por el tiempo. Se lo entregó a doña Elena con un cuidado reverente. «Léedmelo», dijo la anciana, devolviéndole el libro, «mientras esperamos la sopa». Las niñas se miraron sorprendidas. María abrió el libro con dedos temblorosos y comenzó a leer, su pequeña voz ganando confianza con cada palabra. Y ocasionalmente Ana la ayudaba con las palabras más difíciles. Diego regresó con una bandeja para encontrar una escena que nunca imaginó que presenciaría. Las dos niñas, sentadas en la alfombra cerca de la silla de ruedas de doña Elena, leyendo en voz alta, mientras su empleadora escuchaba con una expresión que no había visto en décadas. «Señora», carraspeó suavemente, «la cena está servida». Las gemelas dejaron de leer, sus estómagos rugiendo al oler la sopa caliente. Doña Elena las observó comer, notando sus modales sorprendentemente educados a pesar de su hambre evidente. «Diego», llamó mientras las niñas terminaban su sopa. «Mi enfermera renunció la semana pasada». «Sí, señora, y has estado buscando un reemplazo, sin éxito hasta ahora». «Así es, señora». Doña Elena guardó silencio por un momento, sus dedos acariciando una vez más el broche. «Quizás», dijo finalmente, «no necesitemos una enfermera después de todo». Diego arqueó las cejas sorprendido. «Señora». Estas niñas, hizo un gesto hacia las gemelas, que ahora luchaban por mantenerse despiertas, calientes y alimentadas por primera vez en días. «Necesitan un lugar donde quedarse. Y yo necesito ayuda con algunas tareas sencillas. Arreglar mis mantas, leerme, hacerme compañía». «Pero solo son niñas, señora». «Exactamente», respondió ella, con una luz diferente en sus ojos. «Los niños son honestos, no tienen agendas ocultas. Y estas dos», hizo una pausa, observando cómo Ana colocaba un cojín detrás de María, que ya se estaba durmiendo, parecen tener un don natural para cuidar. Diego se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. En todos sus años de servicio, nunca había visto a doña Elena mostrar tanto interés en nadie. Algo en estas gemelas había tocado una parte profunda de su empleadora, que sospechaba estaba ligada a ese broche siempre presente. «¿Os gustaría quedaros?», preguntó doña Elena directamente a las niñas. Ana, la única que aún estaba despierta, la miró con los ojos muy abiertos. «¿Podríais ayudarme durante el día?»,
y a cambio tendríais una habitación caliente, comida, ropa limpia. ¿Y si vuelve nuestra mamá?, preguntó Ana, con la voz temblorosa. Entonces sabrá exactamente dónde encontraros, respondió doña Elena, su voz suavizándose. ¿Qué me dices? Ana miró a su hermana dormida, a las llamas danzantes de la chimenea, al chocolate caliente en sus manos. Luego, con una madurez que superaba con creces sus 5 años, asintió. «Estupendo», declaró doña Elena. «Diego, prepara la habitación azul para ellas, y mañana nos encargaremos de conseguirles ropa adecuada». Mientras Diego llevaba a la dormida María y guiaba a Ana escaleras arriba, doña Elena volvió su mirada a la ventana. La nieve seguía cayendo afuera, pero dentro de la mansión algo había cambiado. Un cambio que no había planeado, pero que de alguna manera se sentía inevitable. Sus dedos tocaron el broche una vez más, y por primera vez en años, doña Elena de Vargas sintió algo que había olvidado hacía mucho tiempo: esperanza. La luz del sol matutino iluminaba el invernadero de la mansión Vargas, creando un caleidoscopio de colores a través de las vidrieras centenarias. María estaba arrodillada junto a un jarrón de cristal, sus pequeñas manos moviéndose con sorprendente delicadeza entre las flores. Una semana en la mansión había transformado a las gemelas. Sus mejillas, antes pálidas, ahora brillaban con color, y su ropa nueva reemplazaba los harapos que llevaban cuando llegaron. «No, así no», murmuraba María para sí misma, moviendo una rosa. Sus agudos ojos estudiaban el arreglo con una seriedad que hizo sonreír discretamente a Diego. «¿Dónde aprendiste a hacer eso, pequeña?», preguntó, acercándose con una regadera. María se mordió el labio, concentrada. «Lo vi en los cuadros», respondió simplemente, señalando las obras de arte de las paredes. «Doña Elena tiene muchos cuadros con flores. Me fijo en cómo están colocadas». Al otro lado de la mansión, Ana ayudaba a doña Elena a organizar una vieja estantería. La anciana, sentada en su silla de ruedas, le indicaba qué libros debían desempolvarse y volver a colocar. «Este es muy especial», comentó doña Elena, cogiendo un volumen encuadernado en cuero azul. «Son cuentos que yo leía cuando tenía tu edad». Ana tomó el libro con reverencia, sus ojos iluminándose ante las coloridas ilustraciones. ¿Todavía le gustan los cuentos? Una sonrisa casi imperceptible tocó los labios de la anciana. «Muchísimo. Pero mis ojos ya no son lo que eran». «Yo puedo leerle», ofreció Ana con entusiasmo. «Mamá solía decir que soy muy buena lectora». Un destello de emoción cruzó los ojos de la anciana, una emoción que rápidamente ocultó. «Me gustaría», respondió en voz baja. Los días en la mansión Vargas seguían una nueva rutina. Por las mañanas, mientras María cuidaba las flores, Ana ayudaba a Diego con la medicación de doña Elena. La niña tenía una memoria impresionante para los horarios y las dosis, asumiendo pronto la responsabilidad de recordar a todos cuándo tocaba cada medicina. Por las tardes, doña Elena comenzó a mostrar a las gemelas los tesoros ocultos de la mansión. Había una habitación entera dedicada a muñecas antiguas, cada una con su propia historia. María estaba particularmente encantada con una muñeca de porcelana vestida de bailarina. «Esta», explicó doña Elena, «vino de Francia hace muchos años. Perteneció a mi abuela». Las niñas absorbían cada palabra con fascinación, asimilando no solo las historias, sino también el tono más suave que doña Elena usaba cada vez que hablaba del pasado. Un descubrimiento particularmente especial ocurrió cuando doña Elena las llevó al ático. Entre viejos baúles y muebles cubiertos encontraron una colección de vestidos de época. «Mira, Ana», exclamó María, sosteniendo un vestido de seda azul contra su cuerpo. «Parece el vestido de una princesa». Doña Elena observaba a las niñas probarse sombreros y guantes viejos, y por primera vez en años, una risa escapó de sus labios, un sonido que hizo que Diego, abajo, dejara caer la bandeja del té por pura sorpresa. Por la noche surgió una nueva tradición.
Ana descubrió por accidente que a doña Elena le costaba dormir. El insomnio la había atormentado durante años, manteniéndola despierta durante la noche. «Mi mamá siempre nos cantaba para dormir», mencionó Ana una noche, ajustando las mantas de la anciana. «¿Quiere que le cante?». Doña Elena dudó un momento y luego asintió. La dulce voz de Ana llenó la habitación con una antigua nana, y por primera vez en décadas, la anciana se durmió sin sus pastillas para dormir. A medida que pasaban los días, Diego notaba pequeños cambios. Los pasillos, antes silenciosos, ahora resonaban con pasos suaves y risas apenas contenidas. El invernadero, que había sido más bien una exhibición estancada de plantas descuidadas, ahora prosperaba bajo el cuidado de María. Doña Elena también estaba cambiando. Sus órdenes, antes secas y directas, ahora venían con por favor y gracias. Empezó a tomar el té en el invernadero, observando a María trabajar con las flores. Por las tardes se la podía encontrar en la biblioteca, escuchando a Ana leer en voz alta, corrigiendo ocasionalmente alguna palabra difícil. Una tarde, mientras María arreglaba un nuevo ramo, comenzó a tararear una melodía. Doña Elena, que descansaba cerca en su silla de ruedas, de repente se puso muy alerta. «¿Dónde aprendiste esa canción?», preguntó, con la voz ligeramente temblorosa. «Me la enseñó Ana», dijo María, ajustando una margarita. «Dice que nuestra mamá nos la cantaba cuando éramos bebés». Doña Elena guardó silencio durante un largo momento, sus dedos tocando algo en su blusa que las niñas no podían ver. «Venid conmigo», dijo al fin. «Quiero enseñaros algo». Diego, observando desde la distancia, notó un cambio en el tono de su empleadora. Era como si hubiera tomado una decisión importante, una que sospechaba que cambiaría para siempre la vida en la mansión. Mientras seguían a doña Elena por el pasillo, las gemelas cogidas de la mano como siempre, el mayordomo sintió que el invierno finalmente se estaba derritiendo, no solo fuera, sino en los corazones de quienes vivían dentro de la casa señorial de Vargas. Doña Elena guió su silla de ruedas hacia su dormitorio personal, un espacio que a las gemelas no se les había permitido explorar por completo. Era una habitación elegante, con paredes empapeladas en un suave verde mar y muebles de caoba antigua que brillaban a la luz de la tarde que entraba por altos ventanales. «Ana, cariño», llamó doña Elena, colocando su silla frente a un viejo tocador. «¿Podrías cepillarme el pelo mientras hablamos?». Ana cogió el cepillo de plata con un mango esculpido, un objeto que parecía tener su propia historia. Con delicadeza comenzó a pasarlo por el cabello plateado de la anciana, tal como su madre le había enseñado. «100 pasadas para el cabello de una dama», murmuró Ana para sí misma, concentrada en la tarea. María, siempre curiosa, deambulaba por la habitación, admirando los diversos objetos. Sus ojos se detuvieron en las viejas fotografías de las paredes, los frascos de perfume del tocador, los libros cuidadosamente ordenados en las estanterías. «¿Qué querías enseñarnos?», preguntó María, deteniéndose ante un antiguo armario de caoba. Doña Elena sonrió levemente, observando a la niña en el reflejo del espejo. «Hay algo guardado en ese armario. Hay una pequeña puerta oculta en la parte inferior». María se arrodilló, sus pequeños dedos encontraron rápidamente el pestillo. Con un suave clic, la puerta se abrió, revelando un compartimento oculto. Dentro había una caja de música, descansando sobre un trozo de terciopelo azul desvaído. «¿Puedo?», preguntó María, con los ojos brillantes de fascinación. Doña Elena asintió, su expresión suavizándose mientras observaba el cuidadoso manejo de la caja por parte de María. Era una hermosa pieza de madera oscura con incrustaciones de nácar en delicados patrones de rosas. En la tapa, unas letras doradas formaban las iniciales EV. «Perteneció a mi abuela», explicó doña Elena, su voz cargada de recuerdos. «Elena de Vargas, la primera. Me pusieron su nombre». Ana se detuvo en su cepillado, absorbiendo la historia. «Entonces, su nombre también es Elena de Vargas». «Sí», dijo la anciana.
Y mi abuela amaba las flores tanto como nuestra pequeña María. María, aún sosteniendo la caja con reverencia, encontró la pequeña llave dorada en su costado. Con un movimiento suave, le dio 3 vueltas. Una melodía cristalina llenó la habitación. Clair de Lune, como si la música manifestara recuerdos en el aire. Esa canción, susurró Ana con los ojos muy abiertos. Nuestra mamá nos cantaba esa canción. Doña Elena se quedó muy quieta. Solo sus dedos se movían ligeramente como si dirigieran una orquesta invisible. Fue entonces cuando María descubrió el compartimento secreto debajo de la caja. Sus ágiles dedos casi encontraron el pestillo oculto por instinto, y con un suave chasquido se abrió un diminuto cajón. Dentro yacía una vieja fotografía, sus bordes amarillentos delatando el paso del tiempo. La imagen mostraba a una joven doña Elena, radiante con un vestido de color claro, sosteniendo en brazos a un bebé recién nacido. Un broche dorado en forma de rosa brillaba en su pecho. «¿Eres tú?», exclamó María, acercando la foto para verla mejor. Ana dejó el cepillo y se acercó, ambas niñas ahora mirando fijamente la foto. En la imagen, doña Elena parecía tan joven, tan llena de esperanza y vida. Sus ojos, incluso en blanco y negro, parecían tener un brillo que las niñas nunca habían visto en la mujer actual que conocían. Fue entonces cuando notaron las lágrimas silenciosas que corrían por el rostro de la anciana. Diego, que había entrado sigilosamente con el té de la tarde, se congeló en el umbral ante la atmósfera cargada. «¿El bebé?», preguntó María en voz baja. «¿Quién es?». Doña Elena respiró hondo, con las manos temblorosas en su regazo. «¿Mi bebé?», respondió simplemente, con la voz ahogada por la emoción. Esa fue la única vez que la sostuve. Ana y María intercambiaron miradas confusas. El dolor en la voz de doña Elena era tan profundo que María, instintivamente, se subió a su regazo mientras Ana le sostenía la mano arrugada. «¿Por qué?», preguntó Ana en voz baja. «Porque a veces», respondió doña Elena, acariciando el cabello de María, «las familias toman decisiones por los demás. Decisiones que nos hieren toda la vida». La caja de música seguía sonando su melodía melancólica, llenando el silencio expectante con notas de una vieja tristeza. «Nuestra mamá también guarda una foto como esta», comentó María con inocencia, todavía acurrucada en el regazo de doña Elena. «Una foto de bebé de ella con nosotras». La anciana sonrió con tristeza. «Guardad siempre esa foto», aconsejó. «Las fotos son recuerdos que se pueden tocar». Diego observaba, con el corazón encogido. En 3 décadas nunca había visto a su empleadora hablar, aunque fuera indirectamente, de ese capítulo de su pasado. «¿Sabes?», continuó doña Elena, su voz más baja ahora. «Cada objeto cuenta una historia. Esta caja de música, por ejemplo, perteneció a mi abuela». Se detuvo abruptamente. María, al moverse en su regazo, había hecho que una pequeña bolsita de tela que llevaba al cuello se deslizara, revelando su contenido en la alfombra. Brillando contra la alfombra oscura había un broche de oro, idéntico al que doña Elena llevaba en la fotografía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso la caja de música pareció acallar su melodía. Doña Elena clavó su mirada en el broche, su respiración visiblemente alterada. Diego se adelantó, preocupado por su repentina palidez. «¿Ese broche?», comenzó ella, pero su voz vaciló. «Es nuestra única herencia familiar», explicó Ana, recogiéndolo del suelo. «Nuestra mamá dijo que era muy importante, que siempre debíamos llevarlo con nosotras». Doña Elena extendió una mano temblorosa, apenas tocando la pieza, como si temiera que pudiera desvanecerse. «Diego», llamó, su voz apenas un susurro. «Diego, ¿ves esto?». El mayordomo se acercó, su propia compostura alterada al reconocer la joya. Era imposible no hacerlo. Era idéntico al que doña Elena se había aferrado durante 50 años, desde aquel día que cambió su vida para siempre. «Sí, señora», respondió en voz baja. «Lo veo».
Las gemelas observaban, sin entender del todo, pero sintiendo que algo importante estaba sucediendo. «Es un broche muy bonito», ofreció María, intentando aliviar la repentina tensión. «Sí», respondió doña Elena, tocando finalmente la pieza con la yema de sus dedos. «Es muy especial. Más especial de lo que podéis imaginar». Diego se dio cuenta de que su empleadora necesitaba un momento. «Niñas», llamó con suavidad, «¿qué tal si me ayudáis en la cocina? Marta está haciendo galletas de chocolate». Aunque reacias, las gemelas lo siguieron, dejando a doña Elena sola con la vieja foto, la caja de música y un broche que, después de 50 años, estaba arrastrando recuerdos que pensaba que había perdido para siempre. Cuando Diego regresó unos minutos después, encontró a su empleadora todavía mirando el broche, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «¿Es posible, Diego?», preguntó, sin levantar la vista. «¿Después de tanto tiempo?». El mayordomo no respondió. Algunas preguntas son demasiado pesadas para una respuesta inmediata. Algunas verdades necesitan tiempo para emerger por completo. Afuera, el anochecer comenzaba a caer, pintando el cielo en tonos de rosa y oro, los mismos colores del broche que, como una llave perdida hace mucho tiempo, comenzaba a abrir puertas que habían estado cerradas durante 50 años. La casa señorial de Vargas dormía bajo el cielo nocturno, pero una luz aún ardía en la biblioteca del segundo piso. Por tercera noche consecutiva, Diego encontró a doña Elena despierta hasta tarde, revisando viejos diarios y documentos amarillentos por el tiempo. «¿Más té, señora?», ofreció, notando las profundas ojeras bajo sus ojos. Doña Elena simplemente asintió, sus dedos temblando ligeramente mientras pasaba las páginas de un viejo diario. Sobre la mesa frente a ella, varias cajas abiertas revelaban su contenido: cartas antiguas, documentos oficiales y recortes de periódico. 50 años de búsqueda meticulosa. «Encontré esto», dijo en voz baja, entregándole a Diego un trozo de papel. Era una nota de hospital, fechada en 1975. «Es de donde todo sucedió». Diego tomó el documento con cuidado. En 3 décadas de servicio, nunca había visto a su empleadora rebuscar tan abiertamente en estos recuerdos. «Necesita descansar», sugirió amablemente. «Las niñas notarán su agotamiento por la mañana». La mención de las gemelas hizo que doña Elena levantara la vista del diario. «Duermen tan plácidamente, Diego, tan inocentes». Su voz tembló. «Como durmió mi bebé, esa única noche que la tuve conmigo». Diego dejó la bandeja del té y se permitió sentarse, algo que rara vez hacía en su presencia. Pero esa noche era diferente. Esa noche, 50 años de silencio parecían a punto de romperse. «Cuéntemelo», pidió simplemente. Doña Elena cerró el diario en su regazo, sus dedos trazando su cubierta gastada. «Tenía 18 años», comenzó, con la voz apenas por encima de un susurro. «Eran otros tiempos, Diego. Quedarse embarazada fuera del matrimonio era imperdonable». Hizo una pausa, perdida en los recuerdos. «Mi familia me envió a una casa de reposo en cuanto mi embarazo se hizo evidente. Dijeron que era por mi propio bien, para evitar el escándalo». Una risa amarga escapó de sus labios, como si el verdadero escándalo no fuera lo que hicieron después. Diego sirvió más té, dándole tiempo para serenarse. «Nació en una noche de invierno», continuó doña Elena. «Tan pequeña, tan perfecta. Me dejaron sostenerla solo una vez, para esa foto, ya sabes». Sus manos temblaron al levantar la taza. Cuando desperté a la mañana siguiente, se la habían llevado. «¿Y el broche?», preguntó Diego con delicadeza. «Fue todo lo que pude dejarle. Lo quité de mi propio vestido y lo coloqué junto al bebé cuando me dejaron sostenerla. El otro se quedó conmigo, una promesa silenciosa de que algún día nos encontraríamos». Diego observó cómo ella, inconscientemente, tocaba el broche de su blusa, un gesto que había visto miles de veces, pero que solo ahora entendía plenamente.
Pasé décadas buscándola, Diego. Contraté detectives, revisé registros de adopción, seguí cada pista. Hizo un gesto hacia las cajas esparcidas por la biblioteca. Todo está aquí. 50 años de búsqueda sin respuestas. El mayordomo pensó en las gemelas durmiendo arriba, en el broche que llevaban, idéntico al de su empleadora, en coincidencias que parecían demasiado perfectas para ser mera casualidad. ¿Y ahora?, continuó doña Elena, con la voz temblorosa. 2 niñas pequeñas aparecen en mi puerta, huyendo del frío, llevando el único objeto que podría probar, que podría significar. No pudo terminar. Diego se levantó para buscar un pañuelo, pero un ruido en la puerta llamó su atención. María estaba allí, con los ojos muy abiertos por el sueño y la preocupación. ¿Estás llorando?, preguntó la pequeña, entrando en la habitación. Doña Elena se secó rápidamente las lágrimas. No, querida, solo estoy cansada. Cuando estoy triste, dijo María, acercándose a la silla de ruedas. Ana me canta. ¿Quieres que la despierte? Diego vio a su empleadora tragar saliva, luchando claramente por mantener la compostura. No es necesario, pequeña. Es tarde. Deberías estar durmiendo. ¿Puedo dormir aquí contigo?, preguntó María, subiéndose ya al regazo de la anciana. Solo un ratito. Antes de que nadie pudiera responder, la niña se había acomodado, con los ojos soñolientos y pesados. Doña Elena permaneció quieta por un momento, luego lentamente comenzó a acariciarle el pelo. Diego, llamó en voz baja, después de unos minutos. «Mira». María se había quedado dormida, y en su sueño agarraba instintivamente el broche alrededor de su cuello, exactamente como doña Elena agarraba el suyo cada noche, un gesto que Diego había presenciado durante años. «Los mismos gestos», susurró ella, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Duerme de la misma manera». Diego se acercó con una manta, cubriendo a María con suavidad. «Prepararé su habitación, señora. Necesita descansar. Y ella también». Pero doña Elena no hizo ningún movimiento para irse. Se quedó allí, acunando a María en silencio, como si intentara reclamar 50 años de abrazos perdidos a través de la pequeña que el destino le había traído a su puerta. En el escritorio, el diario abierto revelaba una sola línea, escrita con la letra temblorosa de una joven madre 50 años antes. «Amor mío, donde quiera que estés, el broche será nuestro vínculo. Un día nos traerá de vuelta la una a la otra». Afuera, la noche continuaba como de costumbre, y en la biblioteca de la casa señorial de Vargas, entre cajas de recuerdos y viejas promesas, una abuela acunaba a su posible nieta, mientras el mayordomo mantenía una vigilia silenciosa sobre ese sagrado momento de reencuentro, aunque solo una de las partes entendiera plenamente el significado de ese abrazo. La primavera comenzaba a despertar en el jardín de la casa señorial de Vargas. María había convencido a Diego para que la dejara plantar margaritas en nuevos parterres, y ahora pasaba horas cuidando los primeros brotes que asomaban por la tierra. «A la abuela Elena le encantará cuando florezcan», dijo distraídamente, regando cuidadosamente los parterres. Diego, que podaba un seto cercano, casi dejó caer sus tijeras. Era la primera vez que oía a una de las niñas llamar abuela a doña Elena. Aún más sorprendente fue lo natural que sonó. En el invernadero, Ana leía en voz alta a doña Elena, como hacían cada mañana. La anciana observaba a la niña atentamente, notando pequeños gestos que le parecían tan familiares. La forma en que fruncía el ceño ante una palabra difícil, exactamente como doña Elena había hecho en su juventud. «Abuela», interrumpió Ana su lectura de repente. «Esta historia me recuerda a una foto que mamá solía guardar». Doña Elena sintió que se le aceleraba el corazón. «¿Qué foto, querida?» «Una vieja, en blanco y negro», dijo Ana, cerrando el libro sobre su regazo. Mamá decía que era ella de bebé, con su mamá. Solía llorar cada vez que la miraba. María, que acababa de entrar llevando una pequeña maceta con sus brotes de margarita, se unió a la conversación. «Es verdad, la foto estaba en una caja de música, como la tuya,
abuela. Doña Elena intercambió una mirada significativa con Diego, que acababa de entrar con el té de la tarde. ¿Una caja de música?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Sí, continuó María, colocando su maceta en una mesa auxiliar. Tocaba esa canción que te gusta, la que Ana canta para ayudarnos a dormir. Clair de Lune, susurró doña Elena, sus dedos buscando automáticamente el broche de su blusa. «Esa es», exclamó Ana. Mamá decía que era una melodía especial que su mamá solía cantar cuando era un bebé. Diego observó a su empleadora de cerca, viendo cómo luchaba por mantener la compostura. En 3 décadas de servicio había aprendido a leer cada matiz de su expresión. «¿Y esa caja?», preguntó doña Elena en voz baja. «¿Dónde está ahora?». Las sonrisas de las niñas se desvanecieron. «Se quedó en casa», respondió Ana en voz baja. «Cuando mamá nos dejó en el banco, solo se llevó la foto. Dijo que la necesitaba». María se subió al regazo de doña Elena, como siempre hacía cuando sentía la tristeza de la anciana. «Pero ahora te tenemos a ti, abuela, y tu caja de música es aún más bonita». Doña Elena abrazó a la niña, ocultando las lágrimas que comenzaban a formarse. Ana se unió al abrazo desde el otro lado de la silla de ruedas, y por un momento el tiempo pareció detenerse en el invernadero de la casa señorial de Vargas. Diego se retiró silenciosamente hacia la puerta, con el corazón apesadumbrado por la emoción. Las coincidencias eran demasiadas. 2 broches idénticos, 2 cajas de música similares, una vieja fotografía, incluso los pequeños gestos de las niñas reflejando los de su empleadora. Más tarde esa noche, después de que las gemelas se hubieran acostado, doña Elena convocó a Diego a la biblioteca. «Me llamaron abuela hoy», dijo, con la voz ligeramente temblorosa. «¿Se sintió tan natural?» «Sí, señora. Lo noté con María en el jardín». «Diego», continuó, girando su silla de ruedas para mirarlo de frente. «¿Recuerdas la caja de música que di junto con el broche?» «¿Cómo podría olvidarlo, señora?» Fue lo único que logró dejarle al bebé. «Era única», enfatizó doña Elena. «Hecha especialmente para mi abuela en París. No había otra igual». Un silencio denso cayó. Y la canción, Diego, Clair de Lune. Era la melodía que canté durante todo mi embarazo, la única que calmaba al bebé. Diego notó que doña Elena parecía más joven de repente, como si la esperanza pudiera revertir el tiempo. «Las niñas», prosiguió, su voz apenas un susurro. «Tienen tantos rasgos míos, Diego. La forma en que María trata las flores, cómo Ana frunce el ceño al leer, incluso cómo duermen, con las manos bajo la cara». «Señora, no puede ser mera coincidencia», interrumpió ella. «El broche, la caja de música, sus gestos, es como si la sangre reconociera a la sangre», terminó Diego en voz baja. Doña Elena asintió, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. 50 años, Diego. 50 años de búsqueda. ¿Y ahora? Un ruido en la puerta los interrumpió. Era Ana, con su camisón nuevo, los ojos pesados de sueño. «Abuela, no puedo dormir. ¿Me cuentas un cuento?» Doña Elena se secó discretamente las lágrimas. «Claro, querida. ¿Qué tal si te cuento sobre la primera Elena de Vargas, mi abuela, y cómo consiguió una caja de música muy especial en París?» Ana sonrió, subiéndose al regazo de la anciana, mientras Diego guiaba la silla de ruedas hacia el dormitorio de las gemelas. De camino, pasaron por el invernado, donde los nuevos brotes de María comenzaban a asomar, pequeñas promesas de flores que, como conexiones perdidas hace mucho tiempo, finalmente encontraban su camino a casa. La mañana siguiente comenzó como muchas otras en la casa señorial de Vargas. Ana y María ayudaron a Diego a servir el desayuno de doña Elena en el invernadero, una rutina que habían establecido en las últimas semanas. María acababa de colocar un nuevo arreglo de margaritas en la mesa, sus primeras flores del jardín, mientras Ana colocaba cuidadosamente una servilleta en el regazo de la anciana. «Tus margaritas están preciosas, querida»,
elogió doña Elena, haciendo que María sonriera de orgullo. El pacífico momento familiar fue interrumpido por un movimiento en el jardín. Diego, siempre vigilante, fue el primero en notar una figura acercándose a las puertas. Era una mujer joven, con el pelo oscuro y revuelto y la ropa gastada que insinuaba días, quizás semanas, en las calles. Caminaba vacilante, con los ojos fijos en las ventanas del invernadero, donde las gemelas jugaban sin preocupaciones. Diego, doña Elena sintió su tensión. ¿Qué ocurre? Antes de que pudiera responder, la mujer se acercó más, su rostro ahora visible a través del cristal. Doña Elena sintió que se le iba el aire de los pulmones. Era como ver un fantasma. No su hija perdida, sino algo aún más impactante. Una versión más joven de sí misma. Las gemelas, que estaban de espaldas a la ventana, sintieron el cambio repentino en la habitación. Cuando se giraron, gritaron al unísono: ¡Mamá! María dejó caer la jarra de agua que sostenía, enviando fragmentos de cristal y agua por el suelo. Ana reaccionó instintivamente, tirando de su hermana para esconderse detrás de la silla de ruedas de doña Elena. Se acurrucaron allí, tal como lo habían hecho tantas veces en las calles cuando se sentían amenazadas. «¡Mis bebés!», la voz ronca de la mujer resonó a través del cristal. «Por favor, dejadme ver a mis bebés». Diego se movió rápidamente hacia la puerta, pero doña Elena lo detuvo con un gesto. Sus ojos no se apartaban del rostro de la joven. Esos ojos exactamente como los suyos. La misma forma de cara que había tenido en su juventud. Incluso el mismo tic nervioso con las manos. «Déjala entrar, Diego», ordenó con la voz ligeramente temblorosa. Catalina entró en el invernadero como un torbellino de emoción contenida. Sus ojos, rojos de tanto llorar, recorrieron el lugar hasta posarse en las gemelas, todavía escondidas detrás de la silla de ruedas. «Ana, María». Dio un paso hacia ellas, pero se detuvo cuando se encogieron aún más. «Por favor». Catalina se volvió hacia doña Elena, cayendo de rodillas junto a la silla de ruedas. «Sé que no me lo merezco. Sé que fui horrible. Pero son mis hijas. He pasado meses buscándolas, durmiendo en las calles, preguntando en cada esquina». Su voz se quebró al notar el ramo fresco de margaritas en la mesa, las mismas flores que solía cultivar con María en su pequeño apartamento. «Las estáis cuidando tan bien», observó, notando la ropa limpia y las mejillas sonrosadas de las niñas. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Mejor de lo que yo podría haberlo hecho». Doña Elena observaba cada movimiento de Catalina, con su propio corazón latiendo con fuerza. La joven no tenía ni idea, pero todo en ella hacía eco del pasado. La forma en que se retorcía las manos cuando estaba ansiosa, la inclinación de su cabeza al hablar, incluso su tono de voz. «¿Por qué nos dejaste?», la pequeña voz de Ana preguntó desde detrás de la silla de ruedas, cargada de dolor. Catalina sollozó. «Yo no podía cuidaros a las dos. No tenía comida, el alquiler estaba atrasado, y después de que mi madre muriera, yo estaba perdida». Doña Elena observaba a Catalina de cerca, notando cómo se retorcía las manos exactamente como ella misma hacía cuando estaba nerviosa. Algo en sus gestos, en su rostro, despertaba recuerdos profundamente enterrados. «Por favor», suplicó Catalina de nuevo. «Sé que no me lo merezco, pero ¿puedo al menos hablar con ellas?». «Explicarles». María, siempre la más sensible, se asomó por detrás de la silla de ruedas. Ana apretó su mano, como siempre hacía en los momentos difíciles. «Nos abandonaste», dijo Ana, su pequeña voz rebosante de dolor. «Nos dejaste en el frío». Lo sé», lloró Catalina, cayendo de rodillas. «Pero os busqué por todas partes. Dormí en portales, pregunté a la gente en cada calle». La voz de doña Elena intervino, su tono medido. «¿Su madre? ¿Murió recientemente?». «Sí», Catalina frunció el ceño, confundida por la pregunta. «¿Cómo lo sabe?». «Y tenía una vieja caja de música con un broche de oro», presionó doña Elena. «¿El broche?».
Catalina miró a su alrededor frenéticamente. «Mis niñas, ¿todavía lo tenéis?» Era de la abuela Luisa, lo único que trajo del orfanato cuando era un bebé. Dijo que era especial, que algún día... Su voz se apagó cuando notó, por primera vez, el broche en el pecho de doña Elena, idéntico al que había dejado con sus hijas. El silencio cayó como una gruesa cortina. Catalina miró fijamente el broche, luego el rostro de doña Elena, su mente luchando por conectar puntos imposibles. Las gemelas, sintiendo el cambio en el aire, salieron por completo de detrás de la silla de ruedas. Ana sostenía la mano de María, como siempre hacía en los momentos de tensión. «Mamá», se aventuró María, «la abuela Elena tiene una caja de música igual que la de la abuela Luisa». Catalina retrocedió tambaleándose, apoyándose en Diego para no caer. «No puede ser», susurró, con el rostro sin color. «No puede ser». Doña Elena extendió una mano temblorosa, tocando suavemente el rostro de Catalina, un gesto que había esperado 50 años para hacer. «Tu madre», dijo en voz baja, «nació en una noche de invierno. Solo pude sostenerla una vez, para una sola foto. Le dejé un broche de oro, mi única forma de encontrarla algún día». Diego observaba, con el corazón latiendo con fuerza. En 3 décadas de servicio conocía cada expresión en el rostro de doña Elena y por primera vez vio conmoción, esperanza y un profundo reconocimiento, todo a la vez. «Quizás», dijo doña Elena al fin, su voz firme a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos, «podamos todas tomar un té y hablar de esto con calma». Catalina levantó la vista, sorprendida por la inesperada oferta. Las gemelas se miraron, todavía aferradas a la silla de ruedas por seguridad. «Diego», llamó doña Elena, «prepara un poco de té, por favor, y saca las galletas que les gustan a las niñas». Mientras el mayordomo se iba, un pesado silencio cayó sobre el invernadero. El sol de la mañana iluminaba el arreglo de margaritas de María, esas primeras flores que había plantado, testigos silenciosos de un encuentro que prometía revelar mucho más de lo que ninguno de ellos había anticipado. El té se enfriaba en las tazas de porcelana, sin tocar, en el invernadero de la casa señorial de Vargas. El tiempo parecía suspendido en un doloroso momento de anticipación. Las gemelas, aún revoloteando cerca de la silla de ruedas de doña Elena, observaban a su madre con una mezcla de miedo y anhelo. Catalina aferraba su taza de té con manos temblorosas, sus dedos huesudos revelando los meses de privación en las calles. Sus ojos nunca se apartaron de sus hijas, como si temiera que pudieran desvanecerse de nuevo. «Estáis diferentes», dijo en voz baja. «Tu pelo está más largo, María». María, instintivamente, se tocó las puntas del pelo, ahora sano y peinado en trenzas pulcras gracias al cuidado diario de Diego. «Tú también, Ana», continuó Catalina, con la voz quebrada. «¿Ambas parecéis tan sanas?» «Doña Elena nos cuida», respondió Ana, su tono aún reservado. «Ella nunca nos dejaría en el frío». Catalina se estremeció como si la hubieran golpeado. Sus manos se hundieron en los gastados bolsillos de su abrigo, buscando algo. «Sé que no merezco el perdón», su voz temblaba, «pero necesito que entendáis, que sepáis sobre vuestra abuela». Sacó una fotografía arrugada, alisando sus pliegues con reverencia. «Es lo único que logré conservar, ni siquiera la caja de música». Doña Elena observaba cada movimiento con atención, notando cómo los gestos de Catalina reflejaban los suyos, la forma en que sus manos temblaban, la ligera inclinación de su cabeza. «Esta es mi madre». Catalina extendió la foto. «Luisa. Con ella nunca nos faltó de nada, aunque solo éramos nosotras dos. Tenía 2 trabajos, pero aún así encontraba tiempo para cantarme, para cuidar las plantas». María se acercó un poco más al mencionar las plantas. Catalina captó el movimiento. «Eso lo sacaste de ella», sonrió con tristeza. «Tú, tu don para las flores». «Ella». Su voz se quebró cuando doña Elena tomó la fotografía.
El momento en que la anciana posó sus ojos en ella permanecería grabado en la memoria de Diego. Él estaba junto a la puerta, sintiendo el peso de ese instante. Allí estaba Luisa, su Luisa, sonriendo con la misma sonrisa que él veía todos los días en María, sosteniendo a una bebé, Catalina, igual que en la única foto que doña Elena tenía con su propia recién nacida antes de que se la llevaran. La taza de té en la mano de doña Elena cayó, rompiéndose en el suelo. Nadie se movió a recoger los pedazos. Era increíble, continuó Catalina, sin darse cuenta de la reacción de la anciana. Incluso cuando enfermó, nunca se quejó. Trabajó hasta que ya no pudo más. ¿Enferma? La voz de doña Elena era apenas audible. «Cáncer», respondió Catalina, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. ¿Fue tan rápido? En 6 meses se había ido y yo estaba embarazada, sola, sin nadie. Las gemelas, sintiendo el dolor de su madre, se inquietaron. Ana apretó la mano de María para consolarla. Siempre decía que el broche era especial, añadió Catalina, mirando la pieza que ahora llevaban sus hijas, que era lo único que trajo del orfanato. Dijo que algún día entenderíamos su importancia. Doña Elena no podía apartar los ojos de la fotografía. Luisa tenía sus ojos, su sonrisa, incluso la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza hacia la derecha, una peculiaridad que ahora veía en Catalina. Cuando nacieron las gemelas, continuó Catalina, secándose las lágrimas, intenté ser fuerte, como ella, pero sin ayuda, sin ejemplo, perdí el rumbo. El dinero se acabó, el alquiler estaba atrasado. No podía comprar comida. ¿Por qué no pediste ayuda?, preguntó Ana, su pequeña voz teñida de dolor. Orgullo, respondió Catalina después de un momento. El mismo orgullo que tenía mi madre. Nunca aceptó ayuda de nadie, siempre decía que podíamos arreglárnoslas solas. ¿Cómo era ella?, preguntó María en voz baja, dando un paso vacilante hacia su madre. ¿La abuela Luisa? Catalina sonrió a través de las lágrimas. Fuerte, decidida. Tenía una risa que iluminaba la habitación. Cantaba todo el tiempo, especialmente esa melodía francesa. «Clair de Lune», terminó doña Elena con la voz temblorosa. Sí, Catalina frunció el ceño, sorprendida. ¿Cómo lo sabe? Pero doña Elena no respondió. Sus manos temblaban tanto que Diego intervino rápidamente para sujetar la fotografía antes de que se le cayera. Cuando falleció, prosiguió Catalina, fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies, y entonces descubrí que estaba embarazada de gemelas. Lo intenté, juro que lo intenté, ser fuerte como ella, pero cada día se hacía más difícil, hasta que... «Nos dejaste en ese banco», concluyó Ana. «Os dejé el broche», sollozó Catalina. Era lo único de valor que teníamos, el único vínculo con nuestro pasado. Mamá decía que guardaba un secreto, que algún día... «El secreto de una noche de invierno», interrumpió doña Elena, su voz apenas un susurro, de una joven madre que solo pudo sostener a su hija una vez. Catalina dejó de hablar, mirando fijamente a la anciana, confundida. Diego vio el momento exacto en que sus ojos se posaron en el broche prendido en la blusa de doña Elena, idéntico al que había dejado con sus hijas. «¿Cómo?», comenzó Catalina, pero su voz le falló. Doña Elena finalmente apartó la mirada de la fotografía para encontrarse con los ojos de Catalina. Era como mirar a través del tiempo. Esos mismos ojos que había visto en su hija recién nacida, ahora reflejados en el rostro de su nieta. «Tu madre», comenzó, con lágrimas deslizándose por sus mejillas, «nació una noche de invierno, hace 50 años». El silencio las envolvió. Incluso las gemelas, que no entendían del todo la situación, parecieron contener la respiración. Diego, discretamente, comenzó a recoger los trozos rotos de la taza de té, con el corazón dolido por la escena que se desarrollaba. A través de las ventanas del invernadero, las margaritas de María se mecían suavemente en la brisa,
testigos silenciosos de un secreto de 50 años que finalmente salía a la luz. El invernadero de la casa señorial de Vargas se sentía pesado con el peso de 50 años de secretos a punto de ser revelados. Las gemelas, sintiendo la intensidad, se habían apretujado junto a doña Elena. Catalina permanecía inmóvil, con los ojos fijos en el broche idéntico que llevaba la anciana. Diego trajo un chal para cubrir los hombros de doña Elena. Temblaba ligeramente, y no por el frío. Era 1975, comenzó doña Elena, su voz apenas por encima de un susurro. Tenía 18 años y estudiaba música en el conservatorio. Sus manos encontraron el broche en su pecho, un gesto que Diego había visto innumerables veces, pero que ahora tenía una gravedad diferente. Su nombre era Jaime. Tocaba el piano, daba clases particulares para pagarse sus propios estudios. Una sonrisa triste parpadeó en su rostro. Él fue quien me descubrió Clair de Lune. Catalina se llevó una mano a la boca, reconociendo la canción que su madre había atesorado. Cuando me enteré de que estaba embarazada, Jaime simplemente desapareció. Se trasladó a otra universidad, se mudó a otra ciudad. Me quedé sola para enfrentarme a mi familia. María, siempre la más sensible, se subió silenciosamente al regazo de doña Elena. La anciana la abrazó, como si el contacto le diera fuerzas para continuar. Los Vargas eran una de las familias más tradicionales de la ciudad. Un embarazo fuera del matrimonio era... Hizo una pausa, buscando las palabras. Imperdonable. Mi padre, para evitar el escándalo, me envió a una casa de reposo en el campo. Un lugar discreto, dijo, donde podrías tener al bebé lejos de los ojos de la sociedad. Ana se acercó más, sentándose a los pies de la silla de ruedas. Catalina permanecía inmóvil, absorbiendo cada palabra como si su vida dependiera de ello. El embarazo fue solitario, continuó doña Elena, pero en cierto modo, feliz también. Cantaba todas las noches, y el bebé se movía tanto cuando cantaba Clair de Lune. Igual que hacía mamá con nosotras, susurró María, haciendo que Catalina sollozara en silencio. Nació en una noche de invierno. Doña Elena cerró los ojos, los dolorosos recuerdos aflorando vívidamente. Tan pequeña, tan perfecta. Me dejaron sostenerla solo una vez, para una sola foto. Sus dedos temblorosos buscaron en una pequeña bolsa de su silla de ruedas, sacando la misma foto que las gemelas habían encontrado en la caja de música días antes. Antes de que se la llevaran, su voz se quebró. Logré prender el broche en su manta. Era todo lo que podía dejarle. Un trozo de mi corazón. Una promesa silenciosa de que algún día... Catalina tomó la foto con manos temblorosas. Era la misma escena que había visto cientos de veces en su propia foto. Su madre de recién nacida, con un broche de oro prendido en la manta. Cuando desperté a la mañana siguiente, continuó doña Elena, ya no estaba. Mi familia había arreglado la adopción sin mi consentimiento. Dijeron que era mejor así, que yo era demasiado joven, que podría seguir adelante. Pero nunca lo olvidaste, dijo Ana en voz baja. Nunca, confirmó doña Elena. Pasé 50 años buscándola, contraté detectives, revisé registros de adopción, seguí cada pista. Pero nunca encontré nada. Catalina lloraba abiertamente ahora, las lágrimas caían sobre la foto. Mamá siempre decía que el broche era especial, susurró, que algún día entenderíamos por qué. Pasaba horas mirándolo, como si intentara recordar. Los bebés recuerdan, dijo doña Elena con delicadeza, no con la mente, sino con el corazón. Por eso amaba tanto Clair de Lune, incluso sin saber por qué. Diego observó a Catalina moverse lentamente hacia la silla de ruedas, hundiéndose de rodillas ante doña Elena. Sus ojos, idénticos, estaban muy abiertos con la comprensión que amanecía. ¿El broche? Catalina tocó la pieza en el pecho de doña Elena con dedos temblorosos. Todo este tiempo. Era un mensaje, una promesa para mi hija, terminó doña Elena, con las lágrimas corriendo libremente ahora. Para mi Luisa.
Las gemelas observaban, cautivadas, empezando a comprender las implicaciones. «Entonces», dijo María lentamente, «es tu bisabuela», respondió doña Elena con delicadeza. «La madre de vuestra abuela Luisa». Catalina dejó escapar un sollozo. 50 años de historia familiar encajando de repente. El broche que su madre atesoraba, la canción que las consolaba, incluso su propio amor por la música. Todo era un eco a través de las generaciones, un legado transmitido en silencio. «Por eso te sientes como en casa aquí», le dijo Ana a María, dándose cuenta. «Por eso a doña Elena le gusta tu forma de tratar las flores, igual que a Luisa». «Catalina y doña Elena», dijeron al mismo tiempo, y luego intercambiaron miradas sorprendidas. Diego se secó discretamente una lágrima. En 3 décadas sirviendo a la familia Vargas, nunca imaginó presenciar este momento. 4 generaciones de mujeres, separadas por el destino, finalmente reunidas por un simple broche de oro. «Lo siento», susurró Catalina, todavía de rodillas, «por dejar a mis hijas. Yo no pude soportar perder a mamá, el embarazo, todo». «A veces», respondió doña Elena en voz baja, tocando la mejilla de su nieta, «las decisiones que tomamos por miedo nos llevan exactamente a donde necesitamos estar». María y Ana, moviéndose como una sola, abrazaron a su madre por primera vez desde su regreso. Catalina las rodeó con sus brazos, sollozando. «¿Podemos?», vaciló, mirando a doña Elena. «¿Podemos quedarnos? ¿Todas?». La anciana sonrió a través de las lágrimas, abriendo los brazos para incluir a Catalina en el abrazo que ya compartía con las gemelas. «Este siempre fue vuestro hogar», dijo, «incluso cuando no lo sabíamos». Diego observó un momento más antes de salir en silencio. En el invernadero, las margaritas de María se mecían en la brisa, como si celebraran el momento. Sonrió, pensando en cómo el destino puede dar extraños giros para corregir sus propios errores. 50 años, 2 generaciones y un broche de oro después, la familia Vargas estaba finalmente completa. La noche había caído sobre la casa señorial de Vargas, pero nadie pensaba en dormir. En el gran salón, Diego había encendido la chimenea, creando un ambiente acogedor donde ahora 4 generaciones de mujeres compartían historias guardadas durante mucho tiempo. Doña Elena sostenía el broche de oro en sus manos arrugadas, trazando sus delicados grabados de rosas con los dedos. María, acurrucada en su regazo, como se había convertido en su costumbre, observaba con fascinación. «Este perteneció a tu tatarabuela, Elena, la primera», explicó doña Elena en voz baja. «Lo recibió como regalo en París. Luego hizo 2 idénticos, uno para mí y el otro destinado a mi futura hija». Catalina, sentada en la alfombra a los pies de la silla de ruedas, con Ana apoyada en su hombro, escuchaba atentamente. «Mamá solía dormir con él bajo la almohada», reveló Catalina, haciendo que doña Elena contuviera la respiración. «Decía que tenía buenos sueños cuando el broche estaba cerca». «¿Qué tipo de sueños?», preguntó doña Elena con la voz ligeramente temblorosa. «Sobre música», sonrió Catalina a través de las lágrimas. «Siempre sobre música, especialmente Clair de Lune». Terminaron todos al unísono, haciendo sonreír a las gemelas. Diego, que servía chocolate caliente para todos, notó cómo su empleadora intentaba ocultar sus lágrimas. En 3 décadas nunca la había visto tan vulnerable, ni tan viva. «¿Cómo era ella?», preguntó doña Elena en voz baja. «En el día a día, contigo». Catalina cerró los ojos por un momento, buscando el mejor recuerdo. «Fuerte», comenzó. «Increíblemente fuerte. Trabajaba de enfermera de día y daba clases de piano de noche, pero siempre encontraba tiempo para hacer galletas los domingos». «¿Galletas de chocolate?», preguntó María con entusiasmo. «Con pepitas extra». Catalina sonrió. «Igual que las que os hace Diego». El mayordomo hizo una pausa, sorprendido. Solo había empezado a hacer la versión con chocolate extra después de ver cuánto les gustaba a las gemelas. Otro eco inconsciente transmitido a través de la generación.
Y las flores, continuó Catalina, mirando a María. Nuestro apartamento era diminuto, pero convirtió el balcón en un verdadero jardín. Decía que las flores tienen el poder de curar el alma. Doña Elena sollozó suavemente. Mi madre, la primera Elena, decía exactamente lo mismo. Ana cogió el broche que llevaba, estudiándolo con nuevos ojos. ¿Por eso te pusiste así cuando nos viste llevándolo? Sí, querida. Doña Elena pasó una mano por el pelo de su nieta. Fue como si 50 años de búsqueda terminaran en un solo instante. Ese broche era mi único vínculo con Luisa, la prueba de que esa noche en el hospital no fue solo un sueño. Lo miraba durante horas, recordó Catalina, especialmente en los días difíciles. Y siempre decía, algún día lo entenderemos, hija. Algún día este broche contará su historia. Y lo hizo, comentó María en voz baja, colocando su broche junto al de doña Elena. Mira, son como espejos. Los dos broches, uno al lado del otro, brillaban bajo la luz del fuego, idénticos en cada detalle, cada grabado de rosa y cada curva dorada. 50 años de diferencia, ahora juntos al fin. Tenía tus ojos, continuó Catalina, mirando a doña Elena con una nueva comprensión. Y tu sonrisa. Ahora tiene sentido porque siempre me he sentido tan conectada a cierta música, a ciertas flores. La sangre recuerda, susurró doña Elena, incluso cuando la mente olvida. Como cuando María empezó a arreglar las flores justo como a ti te gusta, observó Ana. O cuando cantabas Clair de Lune sin haber aprendido nunca del todo la letra, añadió Catalina, haciendo que Ana se sonrojara. Diego observaba, con el corazón lleno. Las similitudes eran asombrosas. El don de María con las flores, tan parecido a la juventud de doña Elena. El talento musical de Ana, haciendo eco de generaciones de profesoras de piano. Incluso los pequeños gestos de Catalina, haciendo eco de su madre. Luisa tenía un sueño, dijo Catalina tras un momento de silencio. Quería abrir una escuela de música para niños sin recursos. Empezó a ahorrar dinero, pero entonces enfermó. Doña Elena apretó la mano de su nieta. «Podemos hacer realidad ese sueño», dijo en voz baja, en su memoria. Catalina miró a su abuela con los ojos muy abiertos. «¿Harías eso?» «Luisa era mi hija», respondió doña Elena con la voz quebrada. «Aunque nunca pude criarla, aunque perdí todos esos años, siempre fue mía. Y a través de ti, a través de las gemelas, por fin puedo conocerla». María cogió ambos broches y, en un gesto tan natural como respirar, prendió uno en el vestido de Catalina y le devolvió el otro a doña Elena. «Ahora estamos todas conectadas», dijo simplemente. Diego se deslizó silenciosamente fuera del salón, dejando a las 4 generaciones de mujeres Vargas compartir más historias, más recuerdos, más descubrimientos sobre Luisa. Afuera, en el jardín, las margaritas de María brillaban bajo la luz de la luna, como pequeñas estrellas que daban testimonio del momento en que un círculo roto 50 años antes finalmente se cerraba. El broche había cumplido su promesa. A través de 5 décadas, 2 adopciones, un abandono y un fatídico reencuentro, por fin había traído a toda la familia a casa. La casa señorial de Vargas despertó a una nueva realidad en la semana que siguió a todas estas revelaciones. El otoño llegó lentamente, pintando las hojas del jardín en tonos dorados y rojos, como si la propia naturaleza quisiera marcar el inicio de este nuevo capítulo. Catalina, que aún llevaba las marcas visibles de sus meses en la calle, pasaba horas merodeando por los pasillos de la mansión, observando a sus hijas interactuar con doña Elena. Su cuerpo delgado y tenso revelaba su conflicto interno entre el deseo de acercarse y el peso de la culpa que aún arrastraba. Cada mañana era testigo del mismo ritual. Ana, sorprendentemente delicada para una niña de 5 años, ayudaba a doña Elena con su desayuno. La pequeña conocía la rutina a la perfección. Primero las medicinas, luego una taza de té con 2 cucharaditas de azúcar, tostadas con mermelada de fresa los martes y jueves, avena con miel los demás días.
A la abuela le gusta que sople su té 3 veces antes de dárselo, le explicó un día a Diego, quien sonrió al darse cuenta de que doña Elena había hecho ese mismo gesto en su juventud. Mientras tanto, María había convertido el invernadero en su reino personal. Cada mañana, antes de que el sol saliera por completo, ya estaba entre las flores, susurrándoles como si fueran viejas amigas. Sus pequeñas manos, antes en carne viva por el frío de las calles, ahora se movían con impresionante habilidad entre las plantas. «Las margaritas necesitan más sol», declaró una mañana, sorprendiendo a Diego con su certeza, «y los lirios están demasiado juntos». El mayordomo, que había servido a 3 generaciones de mujeres Vargas, reconoció en ella el mismo don innato que doña Elena había mostrado en su juventud, y que, por los relatos de Catalina, Luisa también poseía. Durante una de estas mañanas de observación silenciosa, ocurrió el primer cambio real. Catalina, que hasta entonces se había mantenido a distancia, notó que Ana luchaba por alcanzar un frasco de medicinas en un estante alto. «Deja que te ayude», ofreció, con la voz temblorosa por los nervios. Ana se congeló por un momento y luego asintió levemente. Catalina cogió el frasco y, por impulso, comenzó a leer la etiqueta en voz alta. «2 gotas por la mañana, con el desayuno», recitó, recordando al instante cómo su madre le había enseñado a manejar los medicamentos de los pacientes. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Ana, su curiosidad disipando momentáneamente su cautela. «Tu abuela Luisa», respondió Catalina en voz baja. «Era enfermera. Me enseñó a leer las etiquetas de los medicamentos antes incluso de que supiera leer cuentos». Doña Elena, observando la escena desde su silla, sintió que se le encogía el corazón. Otro pequeño atisbo de la vida de su hija perdida. No solo cuidaba de los demás, sino que también transmitía ese conocimiento. La transformación física de la mansión comenzó con el invernadero. Diego contrató a artesanos especializados para restaurar las vidrieras Art Nouveau que habían estado ocultas tras pesados cortinajes durante décadas. Cuando la luz volvió a brillar a través de los coloridos paneles, creando patrones en el suelo de mármol, María quedó encantada. «¡Mamá, mira!», exclamó, olvidando por un momento su timidez con Catalina. «Las luces parecen flores que bailan». «Igual que en nuestro antiguo apartamento», respondió Catalina en voz baja. «Tu abuela Luisa solía colgar cristales en la ventana de la cocina para crear el mismo efecto». Doña Elena, que ahora pasaba cada vez más tiempo en el invernadero, arqueó las cejas con interés. «Le gustaban mucho la luz y el color», sonrió Catalina, perdida en sus pensamientos. Aunque nuestro apartamento era pequeño, siempre decía: «El color y la luz no ocupan espacio, llenan el alma». «Como tú, abuela», observó María, recolocando un jarrón de margaritas. «Tú también hablas siempre de eso». La restauración se extendió por toda la mansión. Diego supervisó cada detalle, consultando fotos antiguas para recrear el esplendor original de la casa. El ala este, elegida para albergar a Catalina y las gemelas, sufrió una remodelación completa. «Este papel pintado», dijo Diego, mientras los trabajadores retiraban viejas capas en la futura habitación de Catalina, «era el patrón original de la mansión». Encontré un rollo en el ático, con una nota de la primera Elena de Vargas. Debajo del papel pintado, descubrieron una sorpresa: pequeñas rosas pintadas a mano en las paredes. «Dios mío», jadeó doña Elena cuando la llamaron. «Mi madre solía hablar de estas. Dijo que la primera Elena las pintó para su hija». «Igual que la abuela Luisa pintó mi habitación cuando era un bebé», murmuró Catalina, tocando los diseños con reverencia. La cocina, territorio de Diego durante 3 décadas, también sufrió cambios. Catalina comenzó a aparecer temprano por la mañana para ayudar a preparar el desayuno, trayendo consigo recuerdos de los desayunos de su infancia. «Mamá siempre le ponía canela a la avena», explicó un día, ayudando a Diego. «Decía que era el secreto para empezar el día con amor».
Doña Elena hace lo mismo, exclamó Ana desde el umbral, donde observaba a los adultos trabajar. Las habitaciones de las gemelas adquirieron personalidades distintas. Para María, Diego supervisó la instalación de estantes especiales con luces para sus plantas. Durante la renovación, descubrieron un juego de macetas antiguas en el ático. Pertenecieron a mi abuela, explicó doña Elena cuando limpiaron las macetas. Las trajo de París cuando se casó. La abuela Luisa tenía una igual que esta, señaló María, sosteniendo una maceta de porcelana azul. Pero se rompió cuando nos mudamos la última vez. No era igual, querida, la corrigió suavemente doña Elena. Era esta. Debió estar entre las cosas que le dejé esa noche. La habitación de Ana se transformó en un pequeño refugio musical. Diego descubrió un piano vertical, Steinway, en una de las muchas habitaciones cerradas de la mansión, una reliquia de la primera Elena de Vargas. Necesitará una restauración, admitió, pero su sonido sigue siendo encantador. Mientras el restaurador de pianos trabajaba, encontraron viejas partituras guardadas en su interior. Entre ellas había varias copias de Clair de Lune, algunas con anotaciones manuscritas. Estas marcas, dijo Catalina, estudiando las notas, se parecen exactamente a la letra de mamá. Esa es mi letra, reveló doña Elena con la voz temblorosa. Solía hacer anotaciones en esas partituras cuando estudiaba piano. Luisa debió de coger la misma costumbre sin saberlo. Las conexiones seguían aflorando en los detalles más pequeños, como cuando descubrieron que tanto Catalina como doña Elena organizaban los libros por colores, no por autor, o que María compartía la misma alergia a las fresas que su bisabuela. La biblioteca sufrió una renovación especial. Diego contrató a carpinteros para instalar nuevas estanterías, creando espacios específicos para los libros de cada residente. Durante la construcción, encontraron una vieja colección de cuentos de hadas franceses. Era mi libro favorito de la infancia, recordó doña Elena al ver la colección. Solía imaginar que se lo leía a mi hija algún día. Mamá me leía estos cuentos todas las noches, reveló Catalina, pasando las páginas amarillentas. En francés. Aunque ella no hablaba el idioma, decía que los cuentos sonaban más mágicos así. La sala de música se convirtió en el corazón animado de la mansión. Mientras limpiaba, Diego descubrió un juego de discos de vinilo, cuidadosamente guardados en un mueble antiguo. Todo música clásica, explicó, desempolvando una vieja vitrola. Doña Elena los coleccionaba antes. «Mamá también», exclamó Catalina, examinando los álbumes. Tenía una pequeña pero preciada colección. Ponía a Debussy para dormirse. Ana, explorando la habitación con creciente curiosidad, encontró una caja de partituras manuscritas en el fondo de un armario. «Mira, abuela, tiene tu nombre». Doña Elena tomó los papeles amarillentos con manos temblorosas. Eran sus propias composiciones juveniles, escritas durante su embarazo. «Componía para ella», dijo en voz baja. «Para Luisa. Cada noche me sentaba al piano y dejaba que la música expresara todo lo que no podía decir». Catalina se acercó, con los ojos fijos en los manuscritos. Mamá componía pequeñas piezas, nada muy elaborado, pero siempre decía que eran para mí. Las rutinas diarias se asentaron con naturalidad. Las mañanas comenzaban temprano, con María cuidando sus plantas, mientras Diego y Catalina preparaban el desayuno. Ana ayudaba a doña Elena con su rutina matutina, un ritual que se convirtió en algo más preciado cada día. «Tu mano es tan suave como debió ser la de la abuela Luisa», comentó doña Elena un día mientras Ana le cepillaba el pelo. Era enfermera, ¿verdad? Debía de tener manos amables para sus pacientes. «Mamá dice que les cantaba», respondió Ana, concentrándose en las suaves pasadas del cepillo. «Como yo te canto a ti para dormir». Las tardes se dedicaban a la música y la lectura. Catalina descubrió que no solo había heredado el amor de su madre por la música, sino también el mismo talento natural que se encontraba en la línea Vargas. Bajo la paciente guía de doña Elena, comenzó a reencontrarse con el piano. «Tus dedos se mueven exactamente como los míos», observó la anciana durante una lección.
como si tu cuerpo recordara algo que tu mente nunca aprendió. El antiguo salón de baile, cerrado durante décadas, fue reabierto y transformado en una sala de estar informal. Los espejos venecianos fueron pulidos hasta recuperar su brillo original y las arañas de cristal volvieron a centellear. «Abuela», preguntó María una tarde, admirando el resultado final. ¿Por qué estaba cerrada esta habitación? Doña Elena vaciló, sus manos yendo a su broche, un reflejo emocional que todos reconocían ya. Fue aquí, dijo finalmente, donde me enteré de que estaba embarazada de Luisa. Durante un baile de primavera. Después de que se la llevaran, no pude volver a entrar. Catalina, que ahuecaba cojines en un sofá cercano, se congeló al oír eso. Mamá me dijo una vez que su momento más feliz fue descubrir que estaba embarazada de mí. Dijo que bailó sola toda la noche de pura alegría. Diego, observando desde el umbral, notó cómo las 4 generaciones de mujeres Vargas parecían unidas por hilos invisibles de recuerdos compartidos, algunos claros, otros llevados en silencio en la sangre. La transformación más significativa tuvo lugar en el ático. Mientras ordenaban cajas, encontraron baúles de ropa vieja, desde la primera Elena de Vargas hasta una joven doña Elena. Entre ellos, una caja de sombreros llamó la atención de Catalina. «Ese olor», murmuró, abriendo una de las cajas. «Lavanda y vainilla». «El perfume de mi madre», dijo doña Elena desde la puerta del ático, donde Diego la había llevado en su silla. Guardaba pequeños saquitos de lavanda y vainilla en todas sus cajas. «Luisa hacía lo mismo», respondió Catalina, con lágrimas cayendo silenciosamente. «Toda nuestra ropa olía así». Las gemelas, revolviendo otros baúles, encontraron una colección de muñecas de porcelana. «Mira, mamá», exclamó María, sosteniendo una vestida de azul. «Es igual que la que me regaló la abuela Luisa en mi cumpleaños». «No igual», la corrigió doña Elena con la voz temblorosa. «Es la misma. Era mi muñeca favorita cuando era niña. Se la dejé a Luisa en el hospital». Las revelaciones del ático continuaron. En un baúl particularmente antiguo encontraron un faldón de bautizo, cuidadosamente conservado en papel de seda. «Era mío», explicó doña Elena, tocando la tela amarillenta. «Y luego fue de Luisa». «Y mío también», susurró Catalina, reconociendo el delicado bordado. «Mamá lo guardaba en una caja especial. Decía que era nuestra única herencia familiar real». Fue después de estas exploraciones en el ático que doña Elena finalmente tomó su decisión. Reunió a todos en el salón principal una noche después de la cena. Diego había preparado té y galletas, y el fuego crepitante creaba un ambiente cálido. «Esta mansión», comenzó doña Elena, mirando a su alrededor a los rostros que se habían vuelto tan queridos para ella, «ha estado vacía durante demasiado tiempo. 50 años de silencio y soledad, esperando algo que no podía nombrar». Catalina, sentada cerca con las gemelas, escuchaba atentamente, con las manos entrelazadas con las de sus hijas. «Ahora lo entiendo», continuó doña Elena, su voz firme. «La casa os estaba esperando a vosotras. Cada habitación vacía, cada pasillo silencioso. Todo ello esperando a ser llenado de vida de nuevo». «Señora», comenzó Catalina, pero doña Elena la interrumpió suavemente. «No, querida, para ti soy simplemente abuela. Y quiero que tú y las niñas os quedéis aquí. No como invitadas, sino como familia, como siempre debió ser. Pero, después de lo que hice», vaciló Catalina con los ojos llenos de lágrimas. «Abandoné a mis hijas, y yo perdí a Luisa», respondió doña Elena en voz baja. «No por elección, pero la perdí. El destino nos separó, pero ahora nos ha vuelto a unir, a través de ti, a través de estas pequeñas. Es como si Luisa estuviera aquí también». María se levantó y se acercó a la silla de ruedas de su bisabuela, subiéndose a su regazo como solía hacer. «¿Podemos quedarnos de verdad, para siempre, abuela?» «Para siempre»,
confirmó doña Elena, abrazando a la niña. Diego. Sí, señora, prepara el ala este. Las 3 habitaciones cerca de la mía. Es hora de que esta casa se convierta en un verdadero hogar de nuevo. En los días que siguieron, la mansión sufrió su transformación final. Diego supervisó la mudanza con la eficiencia de quien conocía cada rincón del lugar. Las habitaciones se prepararon para sus nuevas residentes, conservando elementos que conectaban a las generaciones. En la habitación de Catalina, el viejo tocador de la primera Elena de Vargas ocupó un lugar de honor. Las paredes, con sus diseños de rosas descubiertos, fueron delicadamente restauradas. Se colocó un sillón de lectura cerca de la ventana, igual que el lugar favorito de Luisa. Para María, además del espacio para sus plantas, Diego dispuso una pequeña fuente, cuyo suave murmullo recordaba al arroyo cerca del antiguo apartamento que había compartido con Luisa. Las estanterías se llenaron de libros de botánica, algunos tan antiguos como la propia mansión. La habitación de Ana ahora giraba en torno a la música. El piano restaurado ocupaba un lugar central. Las partituras que habían encontrado se enmarcaron, creando una línea de tiempo musical de la familia Vargas, desde las composiciones de doña Elena hasta las incipientes melodías de Ana. La mansión cobró vida. Los pasillos, antes silenciosos, ahora resonaban con risas y música. El jardín florecía bajo el cuidado de María y Catalina. Las noches se llenaban de historias y canciones, cada momento revelando más vínculos entre las generaciones. Una mañana particularmente significativa, Diego encontró a las 4 mujeres Vargas reunidas en el invernadero. Doña Elena sentada en su silla, Catalina al piano, Ana cantando mientras María arreglaba flores. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras restauradas, proyectando colores danzantes a su alrededor. Fue entonces cuando notó que todas llevaban los broches de oro, el par original que una vez había separado a madre e hija 50 años atrás, ahora reunidos y magnificados en significado, uniendo a 4 generaciones de mujeres Vargas. «Diego», llamó doña Elena, al notarlo. «Míralas. Es como si el tiempo no existiera, ¿verdad? Como si 50 años fueran solo un parpadeo». El mayordomo sonrió, observando cómo Catalina tocaba Clair de Lune al piano, Ana cantaba con el mismo tono dulce que debió tener Luisa, y María arreglaba las flores exactamente como su bisabuela lo había hecho en su juventud. «El tiempo no existe para ciertas cosas, señora», respondió con delicadeza. «El amor, la música, las flores. Algunos legados son eternos. La casa señorial de Vargas, durante tanto tiempo un mero cascarón vacío de viejas tristezas, se había convertido finalmente en lo que siempre debió ser. Un hogar donde el pasado y el presente coexistían en armonía, donde 4 generaciones de mujeres redescubrían lazos que ni siquiera 50 años de separación pudieron cortar. Y cada noche, mientras las últimas notas de Clair de Lune resonaban por los ahora vibrantes pasillos, era como si la propia Luisa también estuviera allí, sonriendo a través de las generaciones, finalmente en paz al ver a su familia reunida, exactamente como el destino siempre lo había querido. La vida se asentó en un ritmo en la casa señorial de Vargas en los meses que siguieron. El invierno comenzaba a retirarse, llevándose consigo los últimos vestigios de la soledad que una vez había atormentado aquellos salones. Las mañanas ahora comenzaban más temprano. Catalina, recuperando lentamente su salud y confianza, era siempre la primera en despertar. Diego la encontraba en la cocina antes del amanecer, preparando el té con el mismo cuidado meticuloso que su madre había mostrado una vez. Luisa decía que el té requiere atención, explicó una mañana, midiendo las hojas con cuidado. Como un paciente, cada uno necesita su tiempo justo. Igual que siempre dice doña Elena, comentó Diego, observándola. Pasaba horas enseñando al personal a preparar su té matutino correctamente. Catalina sonrió ante otra similitud descubierta. Su cuerpo, antes tan desgastado por la vida en las calles, recuperaba gradualmente la fuerza.
Las comidas regulares y la comodidad de un hogar de verdad obraban maravillas no solo en su salud física, sino también en su alma. María era la segunda en levantarse, ansiosa por revisar sus plantas antes del desayuno. El invernadero, ahora su dominio personal, florecía bajo su devoto cuidado. Había adoptado la costumbre de hablar con cada flor mientras las regaba, exactamente como doña Elena había hecho en su juventud. Otro eco generacional en el que no se necesitaba explicación. Las orquídeas parecen diferentes hoy, señaló una mañana, frunciendo el ceño exactamente como solía hacerlo Luisa. Extrañaban el sol. Tu abuela Luisa decía lo mismo, respondió Catalina, ayudando a su hija a mover las macetas. Siempre entendió las plantas mejor que cualquier libro de botánica. Era trabajo de Ana despertar a doña Elena cada mañana. Inicialmente una necesidad, se había convertido en un ritual atesorado. La pequeña entraba silenciosamente en la habitación de su bisabuela, corría las cortinas para dejar entrar la luz de la mañana poco a poco, y luego comenzaba a tararear suavemente, siempre Clair de Lune, la melodía que fluía en la sangre de los Vargas. «¿Sabías», dijo doña Elena una mañana, mientras Ana la ayudaba con su bata, «que cuando Luisa era un bebé en el hospital, solo se calmaba si yo tocaba esa canción?» Ana se detuvo, absorbiendo otra pieza de la historia de su familia. Mamá solía cantárnosla cuando éramos bebés, pero no sabía la letra, solo la melodía. Porque así es como Luisa solía cantársela a ella, añadió doña Elena en voz baja. Algunas cosas el corazón las recuerda, aunque la mente las olvide. Sus días encontraron una estructura cómoda. Después del desayuno, mientras María cuidaba sus flores y Ana practicaba piano, Catalina ayudaba a doña Elena con su correspondencia, una tarea que antes manejaba Diego, pero que había pasado naturalmente a la nieta. «Tu caligrafía», observó doña Elena un día, mientras Catalina escribía las direcciones en los sobres, «se parece a la mía a tu edad. Inclinada a la derecha, con curvas suaves». Catalina levantó la vista, sorprendida. Mamá siempre se burlaba de mí por eso. Decía que parecía demasiado anticuada para alguien tan joven, porque era la caligrafía que había visto en los pocos documentos que logré dejar con ella, explicó doña Elena con lágrimas brillando en sus ojos. Otra cosa que sobrevivió a través del tiempo sin que lo supiéramos. Las tardes eran para la música y los cuentos. La recién restaurada sala de música, antes silenciosa y polvorienta, estaba llena de vida. Ana mostraba un don natural para el piano, sus pequeñas manos deslizándose por las teclas con la misma gracia que doña Elena tuvo una vez. Catalina, reaprendiendo el instrumento, a menudo se detenía a mitad de pieza, sorprendida por un recuerdo repentino. Mamá solía tocar esta parte de manera diferente, decía, sus manos encontrando instintivamente la variación que Luisa había introducido años atrás, una interpretación única que doña Elena ahora aprendía de su nieta. Las noches, sin embargo, eran las más preciadas. Después de la cena, todos se reunían en la habitación de doña Elena, un hábito que comenzó de forma natural y pronto se convirtió en tradición. Catalina se sentaba en la alfombra junto a la silla de ruedas, las gemelas acurrucadas a su lado, o en su regazo, o entretenidas jugando en la lujosa alfombra. Era entonces cuando las historias de Luisa fluían con más libertad. Catalina compartía sus recuerdos de la infancia, hornear galletas juntas los domingos, cuentos para dormir, pequeños pero significativos gestos de amor. Incluso mientras Luisa hacía malabares con 2 trabajos, nunca dejó de esperar encontrar a su familia, reveló Catalina una noche con la voz ahogada por la emoción. Rara vez hablaba de ello, pero a veces la sorprendía mirando el broche como si pudiera contar sus secretos. «Y lo hizo», dijo María, adormilada, tocando el broche que ahora llevaba. Nos trajo a casa. Diego, que a menudo se demoraba con el pretexto de ordenar algo, observaba cómo estas conversaciones nocturnas sanaban viejas heridas. Vio cómo doña Elena se aferraba a cada nuevo detalle sobre su hija perdida,
cómo Catalina reemplazaba gradualmente su culpa por la determinación de hacerlo mejor, cómo las gemelas florecían bajo el amor de 3 generaciones de mujeres. La propia mansión parecía responder a la presencia de una familia reunida. Los pasillos, antes austeros, ahora exhibían los dibujos de las gemelas, macetas en las esquinas y el sonido de la música a través de las ventanas abiertas. Lo que una vez fue solo una gran casa vacía, ahora se sentía como un hogar vivo y palpitante. Sutiles señales de curación aparecían en los detalles cotidianos, como el descubrimiento de Catalina de que encajaba perfectamente en los viejos vestidos de doña Elena, al igual que Luisa, o la forma en que María, sin que se lo pidieran, comenzó a arreglar las flores precisamente como lo había hecho su bisabuela medio siglo antes. Una noche especialmente conmovedora, mientras todos compartían historias en el dormitorio de doña Elena, Ana comenzó a tocar una melodía en el pequeño piano que habían trasladado allí. Era una composición original que mezclaba elementos de Clair de Lune con algo completamente nuevo. «Es para la abuela Luisa», explicó tímidamente, «para que sepa que estamos todos juntos ahora». Doña Elena lloró en silencio. Catalina la abrazó. María se durmió con las notas del piano. Y Diego, observando desde la puerta, se dio cuenta de que algunos milagros tardan 50 años en suceder. Pero cuando lo hacen, sanan no solo el presente, sino también todo el pasado. La casa señorial de Vargas, que una vez había sido un monumento a la pérdida y el aislamiento, se había convertido finalmente en lo que siempre debió ser. Un hogar donde 4 generaciones de mujeres encontraron su lugar, donde el amor, como las flores del jardín de María, florecía libremente, sanando viejas heridas y echando raíces fuertes para el futuro. Y cada noche, mientras las últimas notas del piano de Ana flotaban por los pasillos antes silenciosos, era como si la propia Luisa estuviera allí, sonriendo a través del tiempo, finalmente en paz al ver a su familia completa, exactamente como siempre debió ser. La primavera regresó a la casa señorial de Vargas, completando un ciclo que comenzó en una gélida noche de invierno. El jardín, ahora bajo el devoto cuidado de María, estallaba de color. Margaritas, rosas y lirios danzaban en la suave brisa matutina. Diego supervisaba la instalación de un marco especial en el salón principal. Era una pieza única, encargada a París, hecha de cristal y oro, digna de albergar los 2 broches que, después de 50 años, habían reunido a una familia. Alrededor de los broches, las fotografías contaban una historia. Una joven doña Elena con la bebé Luisa. Luisa, ya adulta, sosteniendo a una pequeña Catalina. Catalina con las gemelas recién nacidas. Y finalmente, una nueva foto. 4 generaciones de mujeres Vargas sonriendo a la cámara, su vínculo y parecido innegables. «Es perfecto», dijo doña Elena, admirando la exhibición terminada desde su silla de ruedas. Su rostro, antes surcado por décadas de dolor, ahora mostraba una serenidad que Diego nunca había visto. Catalina entró llevando una bandeja de té, un ritual que había asumido con naturalidad, convirtiéndolo en un momento compartido de conexión con su abuela. «Las niñas están en el jardín», anunció, dejando la bandeja con el mismo esmero meticuloso que Luisa tuvo una vez. «María insiste en que sus rosas necesitan una charla matutina». «Igual que solía hacer usted, señora», añadió Diego con delicadeza, notando la brillante sonrisa que iluminó el rostro de doña Elena. A través de las puertas francesas podían ver a las gemelas afuera. María, arrodillada entre las flores, hablaba animadamente con cada planta, mientras Ana tarareaba suavemente Clair de Lune, la misma canción que conectaba a la familia a través de las generaciones. «A veces», dijo doña Elena, con la voz llena de emoción, «las miro y veo a Luisa. La forma en que María trata las flores, cómo Ana frunce el ceño en concentración. Es como si el tiempo no existiera». Catalina se acercó a su abuela, tomándole la mano. Hace un año había sido una madre desesperada, abandonando a sus hijas en un banco. Ahora
transformada por el amor y la aceptación, había encontrado no solo un hogar, sino también su verdadera identidad. «Mamá estaría feliz», dijo en voz baja, «viendo a sus nietas crecer aquí, en el hogar que debería haber sido suyo también». «Está aquí», respondió doña Elena, apretando la mano de su nieta. «En cada flor que María planta, en cada nota que Ana toca, en cada gesto tuyo que me la recuerda». Diego observaba con el corazón lleno. La mansión, que durante tanto tiempo fue simplemente un recipiente hueco de viejos recuerdos, ahora pulsaba con nueva vida. Los pasillos, antes tan silenciosos, ahora resonaban con las risas de las niñas, la música y una charla amigable. Los muros que una vez presenciaron un profundo dolor, ahora albergaban momentos diarios de alegría. Recordó la noche en que encontró a las gemelas tiritando de frío. ¿Quién hubiera adivinado que esas dos pequeñas figuras provocarían tal cambio, que su simple acto de compasión desencadenaría una cadena de eventos capaces de sanar 50 años de dolor? La tarde transcurrió perezosamente, el sol proyectando sombras doradas a través de las vidrieras restauradas. Las gemelas regresaron del jardín, trayendo consigo el aroma de las flores y la energía de la juventud. «¡Abuela!», llamó María, corriendo a mostrar lo que sostenía con cuidado. «Mira lo que encontré en el jardín». Era un diminuto capullo de rosa, pequeño pero resistente, creciendo solo en un rincón lejano del terreno. «Es de ese viejo rosal que plantaste hace mucho tiempo», explicó María con orgullo. «El que me dijiste una vez que perteneció a la primera Elena de Vargas». Doña Elena tocó el capullo con delicadeza, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. «Pensé que había muerto hace años», susurró. «¿Cómo sobrevivió todo este tiempo? Algunas cosas son demasiado fuertes para morir», comentó Ana sabiamente, sentándose a los pies de su bisabuela. «Como el amor de la familia». El anochecer llegó suavemente a la casa señorial de Vargas. Como de costumbre, las gemelas se encargaron de ayudar a doña Elena a prepararse para la cama, una tarea que había evolucionado de obligación a una preciada expresión de amor. «¿Puedo cantar la nueva canción que aprendí?», preguntó Ana mientras ayudaba con la bata. «¿La que compusiste tú?», intervino María, ahuecando las almohadas como lo hacía con sus plantas. «Por supuesto, mis queridas», sonrió doña Elena, observando cómo las dos coordinaban sus esfuerzos en perfecta armonía. Catalina apareció en la puerta, llevando una taza de té de noche que solía preparar Luisa. Se detuvo para contemplar la escena. Sus hijas cuidando a su bisabuela con tanto cariño, la suave melodía de Ana llenando la habitación, y el aroma floral de María flotando desde la mesita de noche. Diego, en su ronda final de la noche, también se detuvo a observar. La familia a la que había servido durante 3 décadas estaba finalmente completa. El círculo, roto en una noche de invierno medio siglo atrás, ahora se cerraba en una tarde de primavera. Instalada en su cama con la ayuda de las gemelas, doña Elena contempló una foto recién colgada en la pared, una de las 4 juntas, cada una luciendo el brillante broche de oro, con sonrisas idénticas iluminando sus rostros. «¿Sabéis?», dijo en voz baja mientras Ana comenzaba a tocar su nueva composición. «A veces tenemos que perdernos en el frío para encontrar el camino a casa». María, somnolienta, se acurrucó a su lado. «Pero ahora nunca más tendremos frío, ¿verdad, abuela?». «No, mi amor», respondió doña Elena, abrazando a la niña mientras Ana tocaba, y Catalina observaba con lágrimas en los ojos. «Ahora tenemos el verdadero tesoro. Nos tenemos las unas a las otras». Diego cerró la puerta con delicadeza, dejando a la familia en su momento privado. Afuera, las estrellas brillaban sobre la casa señorial de Vargas, y en el jardín, ese diminuto capullo de rosa se preparaba para florecer. Otra promesa de que algunos lazos son demasiado fuertes para romperse, algunos amores demasiado profundos para olvidarse y algunos tesoros demasiado preciosos para permanecer perdidos para siempre.